Gloria a Dios, aleluya. Le damos gracias al Señor una vez más, porque por su amor estamos otra vez trabajando con un nuevo estudio que tiene que ver con la continuación de los estudios que hemos venido trazando. Creo que este es el número 11, acerca del conocimiento de vida eterna. Y le damos gracias al Señor por usted que ha estado ahí siguiendo esos estudios, ya que Dios es quien permite, por su amor, porque nos ha traído del mundo y nos ha preparado para estar instruyendo y que podamos recibir también, gloria a Dios, de su palabra, a través de su Espíritu Santo. Así nos edificamos cada uno. Bien, el estudio de hoy tiene que ver, vamos a hablar hoy de obras carnales. Vamos a desarrollar una profundidad conforme al Señor, y así podremos abrir los ojos si hay alguna cosa que no hagan falta. Dice la Biblia en el libro de Gálatas 5:16, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Versos 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Bendito sea el Dios de Israel. Le damos gracias de verdad por su amor, por su misericordia, que nos ha bendecido con la gracia, con el perdón. Y así nosotros hoy podemos entender su palabra mediante su Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a trabajar para que Dios nos ayude, ya que el subtema dice las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Debemos de comenzar de una vez con esta parte de arriba. Para poder entender la parte de abajo, debemos de ir por parte. Cuando hablamos de las obras de la carne, preste mucha atención. Tal vez usted sepa, tal vez yo sepa, pero hay miles, a veces millones de personas que no entienden qué es esto. Y estos estudios van llegando poco a poco a donde haya una necesidad, donde haya una persona que esté siendo afectado o afectada. Entonces cuando escucha, entonces puede resolver si hay una situación en su vida. Bien, cuando hablamos de las obras carnales, preste mucha atención. Las obras, dice la Biblia, las obras de la carne. Esta es la parte donde la carne realiza un trabajo para perjuicio del templo o del cuerpo. Escuche bien, las obras carnales, las obras de la carne, trabajan. Por ejemplo, dice, digo pues andate en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Tenemos que irnos por parte para entender. La Biblia no dice que andemos. Cuando dice andad, es un mandato de Dios, un decreto, para que nosotros andemos. Ahora, andate en el Espíritu. Es un deber. No si queremos, es que debemos. Pero para andar en el Espíritu, debemos de saber cómo hacerlo. Primero nos dice que no satisfagamos los deseos de la carne. Porque si satisfacemos, escuche bien, si satisfacemos los deseos de la carne, no podemos andar en el Espíritu. Esto es claro. Entonces, sigue el 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Aquí me detengo. Dice, el deseo de la carne. Pero arriba no dice los deseos. Es decir, que Dios habla de una manera que tenemos que entender. Cuando me diga los deseos, tengo que entender. Y cuando me diga el deseo, tengo que entender también. Se trata de llevar esta palabra a nuestra mente, a nuestros corazones, y que esta palabra podamos entenderla. Porque no habla en plural y también en singular, pero es el mismo deseo. Entonces dice,
que es contra el espíritu. Aquí también analizamos. Cuando nos dice que es contra, nos está diciendo el Señor que hay algo invertido contra el espíritu. Todo lo que es contra el espíritu está mal. No puede estar contra el espíritu, tiene que estar de acuerdo al espíritu. Y por eso todo deseo son contra el espíritu. Y nos dice que no lo satisfagamos en ello, no satisfagamos estos deseos. Tenemos que luchar. Y los deseos pueden ser en muchas maneras. Y Dios entonces nos da la forma. Por eso nos dice los en uno y en otro nos dice él. Porque a veces podemos tener un deseo. Por ejemplo, una persona puede ser muy dado a ver mucha televisión. Pero también puede ser glotón. Puede tener diferentes tipos de deseos. Entonces, cuando la persona anda en estos deseos y no en el fruto del espíritu, entonces anda conforme a las obras de la carne. ¿Y por qué es tan radical este mandamiento? Porque las obras de la carne son las que operan normalmente en el mundo donde está el pecador haciendo lo que él anhele y no sabe realmente que esto opera en él y él vive normal. Y cuando venimos al camino que Dios nos aparta, entonces sí vamos entendiendo qué son las obras de la carne, cuáles son sus perjuicios, porque hay una oposición contra el espíritu, de dónde provienen, cómo es que han llegado a nuestro corazón, cómo han llegado a nuestra mente, para que nosotros entonces hoy tengamos que tener cuidado y no satisfacernos en ella. Sabemos ya claramente que por el pecado. Viene por el pecado y la muerte, como nos dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos por cuanto todos pecaron. Aquí inicia, ya sabemos de Génesis, esta parte que viene por el pecado y la muerte. Y por eso el cuerpo del hombre, tanto como de la mujer y todo ser humano, aún los animales, están afectados de pecado. Y esto entonces se operan por las obras carnales. Pero cuando nosotros aprendamos a andar en el Espíritu, ya las obras carnales no podrán afectarnos de la manera que ellas afectan cuando estamos débiles. Porque ellas afectan más cuando estamos débiles. Ellas atacan más cuando andamos conforme a ella, conforme a la carne, no conforme al Espíritu. Entonces las obras carnales, que son nuestro malo deseo, que operan en vanidad, que operan en los deseos de los ojos, que operan en la vanagloria. Todas estas son cosas, todas estas son obras carnales. Las impiedades, las impurezas. También tenemos el libro de los Corintios que nos dice claramente, capítulo 7, versículo 1. Ya, así que, hermanos, ya que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Todo esto es obra carnal, espíritu, contaminación. Ahora, ¿cuál es el asunto? Vuelvo y repito. Es que ya, si realmente tenemos el deseo de irnos cuando el Señor venga, o cuando partamos de esta tierra, no podemos cerrar los ojos llenos de obras carnales, porque no iremos al cielo. Todo aquel que cierre sus ojos llenos de obras carnales no despertará en el cielo, despertará en otro lugar. Y si viene el Señor en un momento, el que no tomaría sería el Espíritu, pero si andamos conforme a la carne, entonces el Espíritu Santo no nos puede llevar, no puede tomar el alma, no puede tomar nada, porque estamos contaminados. Y por eso es que tenemos que abrir los ojos, ya que realmente no es tan sencillo el asunto. ¿De qué serviría estar luchando
para luego quedarnos aquí. Y esto es tan importante que debemos de prestar atención. Dios habla claro, no es cualquiera, es el Espíritu que nos tomará de acuerdo como está dentro de nosotros, por la fe arraigado en nuestro ser interno. Un templo del Espíritu Santo, un templo santo de Dios, no puede estar andando conforme a la carne. Escuche bien, hermanos. No puede estar andando conforme a la carne. No puede estar jugando, no podemos estar jugando jueguitos de la tierra y andando conforme a la carne, no porque el Señor es bueno, no porque el Señor me va a ayudar. Sí, Él nos ayuda y Él es bueno. Por eso nos dio la palabra, por eso nos rescató del mundo. Ahora, ¿qué es lo que Él dice? Ustedes tienen que aprender a cuidarse mediante la palabra que yo le he dado. Ustedes tienen un deber, ustedes tienen que hacerlo, porque si no ustedes se van a quedar, porque ya yo hice lo que debí de hacer, que fue dar a mi hijo para que sufra por ustedes, por su pecado. Entonces Jesús, el Señor, tuvo que confrontar todas estas obras carnales en su ser. Escuche bien, todas estas obras carnales estaban en Él, pero Él hizo algo que es lo que debemos de aprender. Las obras carnales tienen algo, escuche bien, o ellas me esclavizan a que yo ande en el estado que ellas determinan que alguien esté en esclavitud, o yo también puedo utilizar las mismas obras carnales para hacerle daño a alguien o para andar en pecado. Entonces el Señor Jesús ni le permitió a las obras carnales que lo gobernaran a Él, ni Él tomó ninguno de tomar los deseos para andar en pecado y pecar. Esto es claro. Por eso que Dios cuando da una palabra es porque hay una necesidad, hay un problema, hay alguien que tiene un problema. Pueden haber miles que estén correctos. Siempre hay alguien que tiene un problema espiritual. Por eso Él dice, donde hayan 2 o 3 en mi nombre, ahí yo estoy. Y en las iglesias normalmente hay mucho más de 2 o 3. Entonces, para que podamos entender claramente, y nos dice entonces la continuación del verso, dice, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Estos son los 2 versículos 16 y 17. Vemos que las obras carnales y el fruto del Espíritu se oponen entre sí dentro de nosotros para que no hagamos lo que queremos. Es decir, Dios lo que hace que la ley del pecado y de la muerte, más la ley del Espíritu, rigen nuestro ser interno. Si yo determino andar en pecado conforme a las obras carnales, ando en la ley del pecado y de la muerte. Aquí me dice esta ley que yo no puedo alcanzar la salvación si yo no salgo de ahí. Ahora, cuando yo ando en la ley del Espíritu, andate en el Espíritu, ando conforme al Espíritu, entonces esta ley me dice que si Cristo viene me voy, que si me muero no voy a despertar en el lugar de candela, sino en los cielos. Por eso es que todos aquellos que de alguna manera hayan caído en esto, por el sistema del mundo, por buscar dinero, por extraviarse, por desenfocarse y por estar hoy engañado por las obras carnales, porque las obras carnales saben cómo engañar, porque esto tiene vida para matar, tiene vida para muerte, las obras carnales. Por eso, cuando el Señor nos dice que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente, y el hombre viejo que está en nosotros con los deseos, que está viciado, ¿quién es aquel que opera en las obras carnales? El hombre viejo. El hombre viejo es aquel que está internamente en nuestro ser y él
es que pone estos deseos engañosos para que nosotros caigamos ahí y andemos conforme a la carne. Entonces las obras carnales rigen de una manera que no controlan, no se engañan. Y lamentablemente después que una persona ya dejó de andar en el espíritu y ahora se siente bien, satisfaciéndose en los deseos de la carne, es muy difícil que vuelva a bregar con el fruto del espíritu porque ya se ha adaptado. Ya se ha adaptado al deseo, a los deseos de la carne. Porque esto es así. Pablo nos dice claramente en Romanos 6:12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Cuando el pecado reina, andamos conforme a la carne. Y esto es obra carnal también, son obras carnales. Entonces, por eso son detalles, son cosas que tenemos que hacer. Pero claramente sabemos, no todo el mundo querrá utilizar estos sistemas. Esto lo sabemos. Sabemos que Dios realmente Él sabe claramente quiénes son los que van a hacer esto. Dios lo sabe. Pero sí hay que entender, Dios cumple porque Romanos 2:6 nos dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseveren en bien hacer. Y corrupción o lamentablemente aquellos que vivan en el pecado tendrán su paga. Esperando que este no sea el problema nuestro, sino que seamos entendidos. Vamos a luchar, escuche bien, en contra de las obras de la carne, que no podemos quitarla del cuerpo, pero sí podemos someterla por la ley del Espíritu y así podremos andar siempre en luz, porque cuando andamos conforme al Espíritu, andamos en luz, las bendiciones son mejores, la situación económica es mejor, el enemigo se mantiene distante, tenemos más seguridad, sentimos el río de agua viva, entonces nuestras oraciones tienen más poder y andamos seguros de que no estamos perdiendo el tiempo. Este es el estudio bíblico, aleluya, acerca de las obras de la carne y parte del fruto del Espíritu. Vamos a aprovechar bien este trabajo que Dios nos ha dado y así podremos estar seguros que nos vamos. Vamos a luchar, ya que el Señor Jesús lo hizo por amor, nos dio la victoria, una victoria poderosa. Entonces vamos a aprovechar esa victoria y vamos a seguir en victoria porque no podemos caer en un estado de esclavitud en estas obras carnales y luego perdernos. No es bueno y por eso vamos a luchar. Le damos gracias al Señor una vez más porque Él es quien lo da. El entendimiento, la palabra. Reciba este estudio en el nombre de Jesús y vamos a sacarle beneficio. Cuando tenga que repetirlo, repítalo, porque esto sí tiene valor de que podamos ser edificados en la palabra del Señor, palabra santa, palabra pura, limpia y que nos santifica. De verdad Dios le bendiga, Dios le guarde. Y si usted que ha escuchado no es creyente, recuerde que Cristo viene. Entréguele su corazón y así Dios le dará vida eterna a través de su sangre. No hay otra cosa que se pueda hacer en esta tierra que no sea buscar a Dios y salir de la esclavitud del pecado y de la muerte. Dios le bendiga y Dios le guarde en el nombre de Jesús. Amén.